Vamos a dar inicio a los trabajos de esta sesión ordinaria y para ello solicito al secretario ejecutivo que sirva a pasar la lista de asistencia. Con todo gusto, consejera. Señor consejero, buenos días. Como lo instruye la consejera presidenta, me permito pasar lista de asistencia. Consejera presidenta, felicitas del Carmen Suárez Castro. Presente. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. Presente. Consejero José Antonio Mojones Pérez Nieto. Presente. Hay quórum, consejera presidenta, con 3 asistencias. Muchas gracias. Invito a que pongamos al existir quórum y siendo las 9 horas en punto del día 28 del mes de mayo del 2014, declaro abierta esta sesión ordinaria del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Tomar asiento, por favor. Solicito al secretario ejecutivo de lectura al orden del día. Con gusto, consejera, señores consejeros, el orden del día preparado para esta sesión ordinaria número 22 del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública es el siguiente. Como punto número 1 tenemos lista de asistencia y declaración de quórum. Como punto número 2, instalación de la sesión. Como punto número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Como punto número 4, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 21 de mayo del 2014. Como punto número 5, tenemos proyectos a cargo de la ponencia del consejero José Antonio Mojones Pérez Nieto relativo a la discusión y aprobación en su caso de los proyectos de resolución de los recursos de revisión número RR-061 diagonal 2014. Precisión. Los proyectos que somete nuestra ponencia a discusión el día de hoy solo son el RR 070 y 080-2014. Dos. Nosotros ya no te retiro. Solo son estos dos. Ah, entonces. Retiramos. Bueno. Esta precisión. Sí, entonces al terminar ya. Así es. Lo retiro, sí. Doy lectura. Entonces nada más a los dos que vamos a. Relato nada más los dos. ¿De los dos? Ok. Sí. Lectura. En este caso, bueno, con la precisión que refiere el consejero Santo de Corte, sería discusión, aprobación en su caso de los proyectos de resolución identificados como RR-070-2014, promovido en contra del Ayuntamiento de Paraíso Tabasco, y el RR-080-2014, promovido en contra del Ayuntamiento de Paraíso Tabasco, haciendo hincapié la observación del señor consejero en cuanto a que son los dos que se utilizan para esta sesión en este caso. Como punto número 6 tenemos proyectos a cargo de la ponencia del consejero Isidro Rodríguez Reyes relativo a la discusión y aprobación en su caso de los proyectos de resolución referidos por el procedimiento de queja número R. Si me permite, quiero retirar el 09-2014 y el 072-2014. Se retira entonces el RQ-009-2014 y el RR-072-2014. Entonces, proyectos a cargo de la ponencia del consejero Isidro Rodríguez Reyes relativos a la discusión y aprobación en su caso de los proyectos de resolución identificados con los procedimientos de responsabilidad, el RR-349-2013, promovido en contra del Instituto de Deporte de Tabasco, el relativo al recurso de revisión RR-047-2014, promovido en contra de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, el relativo al recurso de revisión número RR-074-2014, promovido en contra del Ayuntamiento de Paraíso Tabasco, y el relativo al recurso de revisión número RR-107-2014, promovido en contra de la Secretaría de Salud. Como punto número 7 tenemos proyectos a cargo de la ponencia de la consejera presidente Felicita del Carmen Suárez Castro relativo a la discusión y aprobación en su caso de los proyectos de resolución identificados como número RR-062-2014, promovido en contra del Ayuntamiento de Paraíso Tabasco, el recurso de revisión RR-065-2014, promovido en contra del Ayuntamiento de Paraíso Tabasco, el recurso de revisión RR-077-2014, promovido en contra del Ayuntamiento de Paraíso Tabasco, el recurso de revisión RR-085-2014, promovido en contra de la Secretaría de Educación, y el recurso de revisión RR-092-2014, promovido en contra de la Secretaría de Educación. Como punto número 8 tenemos sorteo de los expedientes identificados con los números RQ-026-2014, RQ-028-2014, RQ-029-2014,
030-2014, RQ-031-2014, RQ-032-2014, RQ-034-2014, RQ-036-2014, todos los antes mencionados, promovidos en contra de la Secretaría de Salud, el RR-083-2014, promovido en contra del Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, el RR-099-2014, promovido en contra del Congreso del Estado de Tabasco, el RR-100-2014, promovido en contra del Congreso del Estado de Tabasco, el RR-105-2014, promovido en contra de la Secretaría de Salud, y el RR-116-2014, promovido en contra del Congreso del Estado de Tabasco. Como punto número 9 tenemos análisis y aprobación en su caso de las recomendaciones que se enviarán a los 102 sujetos obligados como resultado de las evaluaciones realizadas a los portales de transparencia correspondiente al primer trimestre de 2014. Como punto número 9 tenemos asuntos generales y como punto número 10 asuntos generales y como punto número 11 clausura de la sesión y cita para la próxima. Es cuanto, José. Muchas gracias. Le solicito, secretario, someta a consideración de este cuerpo colegiado el orden del día que acaba de dar a conocer. Con gusto, consejera presidenta. En votación ordinaria se somete a consideración de este pleno el orden del día propuesto con las observaciones realizadas de los retiros de los expedientes de los señores consejeros. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestar. El orden del día ha sido aprobado, consejera presidenta, con 3 votos a favor. Muchas gracias. El punto cuarto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión celebrada el día 21 del mes y año en curso, misma que fue turnada previamente a los integrantes de este pleno para que expusieran por escrito sus observaciones. No habiéndose recibido ninguna, me permito proponer la dispensa a su lectura y con ello la aprobación del acta de la sesión ordinaria antes citada, por lo que le solicito al secretario ejecutivo que en votación ordinaria someta a consideración lo antes señalado. Con gusto, consejera presidenta. En votación ordinaria se somete a consideración de este cuerpo colegiado la propuesta de dispensa de la lectura y con ello la aprobación del acta que ha sido referida por la consejera presidenta. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestar. Consejera presidenta, ha sido aprobada la dispensa de la lectura y el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 21 de mayo del año en curso con 3 votos a favor. Muchas gracias. En cumplimiento al punto quinto del orden del día relativo a los proyectos de resolución de la ponencia del consejero José Antonio Borges Pérez Nieto, se le concede el uso de la voz para que dé a conocer el contenido y el sentido de los proyectos respectivos. Con su permiso, consejera presidenta, un acto de economía procesal, me permito presentar los 2 recursos de revisión, los 2 proyectos de recurso de revisión que preparó nuestra ponencia. Esto en virtud de tratarse del mismo recurrente contra el mismo sujeto obligado y los hechos son idénticos, además de que están íntimamente relacionadas las solicitudes de información que derivaron en recursos de revisión. Presento los proyectos correspondientes a los recursos de revisión 070 y 080 de la serie 2014, promovidos en contra del Ayuntamiento de Paraíso. En lo que respecta al 070, se requirió una copia en versión electrónica de las observaciones realizadas por la Contraloría a una obra pública cuyos datos exactos están en una solicitud de información y se describe dentro del proyecto. Y por lo que hace al 080, se requirió una versión electrónica del contrato del proyecto correspondiente a otra obra pública encomendado a una empresa en particular. En los 2 casos, el acto de autoridad fue el mismo: negar la solicitud de información, argumentando que se encontraba en un proceso de entrega-recepción la Dirección de Obras Públicas, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
En los dos asuntos, el Ayuntamiento de Paraíso rindió de forma extemporánea el informe requerido dentro de la litis de este asunto. Por tal motivo, tanto en el proyecto del RR070 y RR080 2014 se propone revocar estos acuerdos de negativa debido a que la fundamentación, el argumento central para negar el acceso a la información es irrelevante, inaplicable e inexistente en la propia ley. No se puede restringir el derecho humano a la información argumentando la entrega-recepción de alguna unidad administrativa. Las únicas maneras de restringir los derechos humanos es cuando nuestra propia Constitución establezca algún límite de forma textual. Nosotros, en una actitud garantista, revocamos estos acuerdos y proponemos que se emitan 2 nuevos acuerdos de disponibilidad donde se entregue la información solicitada por el recurrente. Estos son los 2 proyectos que presenta nuestra ponencia y estoy con mucho gusto dispuesto a deliberar sobre el asunto en caso que sea necesario. ¿Hay alguna cuestión? No, ya tenemos Tenemos antecedentes. algunos antecedentes. Traemos En efecto, como estos asuntos, tratándose del municipio de Paraíso, han sido recurrentes y se refieren a lo mismo, a que están en entrega de recepción no pueden dar información, cosa que no es posible, tal y como claramente lo manifestó. No hay ningún asunto que agregar. Además, allanan los hechos por referir a Así es temporal, así es. Lo hace más factible de que, no obstante que no entregó la información, lo requerimos para que rindiera un informe, y sin embargo lo hace fuera de tiempo. Por esa razón le pido al secretario ejecutivo que ponga a consideración de este cuerpo colegiado los 2 proyectos de resolución que acaba de dar a conocer el consejero José Antonio Jorge Pérez. Con gusto, consejera. En votación nominal se someten a consideración de este pleno la propuesta de los 2 proyectos de resolución presentadas por el consejero José Antonio Jorge Pérez Diego. Consejera Felicitas del Carmen Pérez Castro. A favor. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. a favor. Consejero José Antonio Jorge Pérez Diego. A favor. Consejera Presidenta, le informo que los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Gracias. El desahogo al punto 6 del orden del día consiste en los proyectos de resolución de la ponencia del consejero Isidro Rodríguez Reyes. Y para ello se le concede el uso de la voz para que dé a conocer también los contenidos y el sentido de los proyectos que pone a consideración de este cuerpo colegiado. Con su permiso, consejera Presidenta. Bien, tengo aquí el procedimiento administrativo de responsabilidad del recurso de revisión RR/349/2013. Y esto es instaurado en contra del sujeto obligado Instituto del Deporte de Tabasco. Quiero hacer una relatoría sobre cómo llegamos a este resolutivo que tiene al final de cuentas como objetivo la sanción por el incumplimiento a la ley de transparencia y acceso a la información pública del Estado de Tabasco. El 15 de octubre del 2013, el Pleno de este instituto emitió resolución definitiva en el expediente RR/349/2013, en la que se determinó ilegal la declaratoria de inexistencia emitida por el Instituto del Deporte de Tabasco por no cumplir con las formalidades previstas en el artículo 47 bis de la ley de la materia en atención a la solicitud 0492-6513
y en consecuencia se ordenó al sujeto obligado a realizar la búsqueda exhaustiva de la información acorde a lo dispuesto en el precitado artículo y emitir el acuerdo correspondiente y en su caso entregar al interesado la información requerida, otorgándole un plazo de 15 días hábiles para dar cumplimiento a ese fallo definitivo e informar respecto de lo que resultare a este instituto. Posteriormente, mediante el proveído del 8 de enero del 2014, se advirtió que el sujeto obligado no informó al instituto respecto del cumplimiento al referido fallo, por lo que se le requirió para que en un término de 5 días hábiles remitiera los documentos que acreditaran el cumplimiento de la precitada sentencia. El 7 de febrero de 2014, al no existir pronunciamiento alguno por parte del ente obligado en relación al cumplimiento de la multicitada sentencia, este órgano garante ordenó la apertura del procedimiento administrativo de responsabilidad por la presuntiva actualización de las causales de responsabilidad administrativa previstas en las fracciones 2 y 4 del artículo 69 de la ley de la materia. Por consiguiente, este órgano garante requirió al sujeto obligado para que rindiera informe por escrito en relación a los actos y omisiones que se imputan, agregando las probanzas que estimara pertinentes. En este sentido, del análisis realizado a las constancias que agregó el Instituto del Deporte de Tabasco, con las cuales pretende acreditar el cumplimiento a la resolución del 15 de octubre del 2013, se advierte que si bien dicho instituto realizó la búsqueda de la información, esta es insuficiente, pues no fue efectuada en todas las áreas al ente demandado. Al respecto, este órgano garante ha sostenido que el procedimiento contenido en el artículo 47 bis, primer párrafo de la ley de la materia, implica el requisito de gestionar la búsqueda exhaustiva de la misma en los archivos de cada una de las áreas que integran su estructura, lo que en el caso no aconteció. En consecuencia, al no existir elementos que permitan desvirtuar las omisiones que se le imputan en el presente procedimiento, este órgano resolutor determina que el Instituto del Deporte de Tabasco es responsable de las faltas administrativas previstas en el artículo 69, fracción segunda y 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado. Por lo tanto, se resuelve, primero, con fundamento en el artículo 72, inciso B, del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se determina la existencia de responsabilidad respecto del procedimiento administrativo derivado del cuadernillo relacionado con el expediente del recurso de revisión número RR/349/2013. Segundo, con fundamento en los artículos 69, fracción 4 y 70, fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenado con lo dispuesto en el numeral 71 de la ley en comento, así como en diverso 75 de su reglamento, se impone al titular del Instituto del Deporte de Tabasco la sanción de 100 días de salario mínimo equivalentes a 6.138 pesos en razón de lo analizado y en el considerando tercero de este fallo interlocutorio. En consecuencia, el titular de referencia deberá deslindar responsabilidades instaurando el procedimiento interno que corresponda conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y demás leyes aplicables y sancionar conforme lo indica el segundo de los numerales invocados, atendiendo lo expuesto en el considerando tercero de la presente resolución. Para lo anterior, se concede al titular del sujeto obligado un plazo de 15 días hábiles contados a partir de que surte efectos la notificación de la presente resolución y en ese mismo término deberá remitir a este instituto copia del documento que acredite el inicio del o los procedimientos administrativos de responsabilidad que instaure en acatamiento a esta determinación final y en su oportunidad copia de la resolución que al respecto se emita. Tercero, para ser efectivo el cobro de tal sanción, el sujeto obligado deberá depositar el monto en las oficinas recaudadoras de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco
por lo que se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este órgano garante girar oficio a la Secretaría antes referida para que cobre la multa e informe a este instituto la ejecución correspondiente. Cuarto, se apercibe al Instituto del Deporte de Tabasco que en caso de reincidencia en el cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 69, fracciones segunda y 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, artículo 69, fracción 4 del mismo ordenamiento, se le aplicará una sanción mayor a la que ahora se impone y se hará del conocimiento público de conformidad con el artículo 70 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. Quinto, se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este órgano garante registrar lo resuelto en este cuadernillo en el control correspondiente para efectos de la futura probable reincidencia del Instituto del Deporte de Tabasco. Sexto, notifíquese, publíquese, cúmplase y en su oportunidad archívese como un asunto concluido. Quiero hacer mención que tratándose de la sanción, como ya lo habíamos definido en su oportunidad, la ley prevé que es no el ente público el responsable de su pago, sino quien haya incurrido en la responsabilidad de incumplimiento. Pongo a la consideración este procedimiento administrativo de responsabilidad del recurso de revisión RR/349/2013, instaurado en contra del sujeto obligado Instituto del Deporte de Tabasco, por si tienen algún comentario, compañeros consejeros. No sé si tienen alguna cuestión. No, tampoco. Aquí ya hemos hecho varios asuntos en cuanto a otro sujeto y en cuanto también al Instituto del Deporte de Tabasco. Nosotros sabemos, porque la ley así lo mandata, de que se tiene que hacer una búsqueda exhaustiva. Y efectivamente sí la hizo, pero no en todas las áreas que les corresponde, y en esa virtud no cumplieron en tiempo y forma. Se tuvo que abrir el cuadernillo de responsabilidad y se hizo acreedor a la sanción que usted señala, tal y como ya lo habíamos visto antes de presentarlo al pleno. Vamos a pasar al cual otro asunto. Bien. El siguiente recurso de revisión es el 047/2014. Esto fue interpuesto en contra de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, y el recurrente en su folio de solicitud solicita lo siguiente: acceso directo a los comprobantes de gastos e informes entregados sobre el uso de recursos públicos otorgados al Centro del Cambio Global y Sustentabilidad en el Sureste, con corte al 22 de noviembre del presente año, según lo establece el convenio signado entre dicho centro y el gobierno del Estado. Dice 22 de noviembre, esto se presentó la solicitud el 9 de diciembre del 2013, consecuentemente es corte al 22 de noviembre del 2013. En ese sentido, el sujeto obligado emitió una respuesta a través de un acuerdo de negación de información, identificado bajo el número Cernapan, diagonal UA, JAI, diagonal DALT, diagonal NEG-008, diagonal 2014. Y en ese sentido, el recurrente acudió a este órgano garante para interponer su recurso de revisión con fecha 27 de enero del 2014 y se admitió el 11 de febrero del 2014, y el 9 de abril del 2014 le correspondió a esta ponencia a mi cargo su resolutivo. Manifiesto que aquí nosotros estudiamos de manera adecuada este expediente, y encontramos que la negativa es como consecuencia de una reserva de información que realiza el sujeto obligado, dictado por el titular en cuestión en conjunto con el director de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información, desde luego, de este ente público, bajo la hipótesis de la fracción 8 del numeral 31 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que a la letra dice:
Cuando se trata de información correspondiente a documentos o comunicaciones internas que sean parte de un proceso deliberativo previo a la toma de una decisión administrativa, se puede reservar la información. En ese sentido, lo que solicita, si ustedes observan, el recurrente es acceso directo a los comprobantes de gastos e informes entregados sobre el uso de recursos públicos otorgados al Centro de Cambio Global y Sustentabilidad en el Sureste, con corte al 22 de noviembre del presente año, según lo establece el convenio asignado entre dicho centro y el gobierno del Estado. Bien, uno de los elementos de la reserva que todo órgano público tiene obviamente la facultad de hacerlo, si ustedes recuerdan, es precisamente que se manifieste una prueba de daño en contra de las acciones del sector público por una situación de seguridad de Estado, pero aquí estamos hablando inclusive de información mínima de oficio contemplado en lo que se refiere en los numerales del artículo 10 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, que está relacionado inclusive con información financiera, los documentos, los comprobantes, el uso de los recursos públicos que se dan con facturas, recibos o cualquier otro documento que implique la comprobación de esos recursos, son parte de los estados financieros y consecuentemente están concatenados dentro de esta estructura del artículo 10 de la Ley de Transparencia como información mínima de oficio. Consecuentemente no se prueba de ninguna forma dónde está el daño que le pueda causar al Estado el reservar esa información. La información, desde luego, en el momento en que se reserva por parte del ente público, estamos dando a entender que sí lo tiene en su poder. Pero la prueba de daño como tal no se manifiesta. En ese sentido, nuestra ponencia concluye en lo siguiente: en revocar el acuerdo de reserva número 001 de fecha 2 de enero del 2014, emitido por la titular del sujeto obligado y el director de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, en atención a la solicitud con número de folio 0559-6613 del índice del sistema Incomex Tabasco, en razón de lo analizado en este fallo. Consecuentemente, al carecer de sustento, la reserva de información procede también a revocar el acuerdo de negación de información con el número Cernapan UAJAI-DALT NE-008-2014 de fecha 24 de enero del presente año, emitido por el director de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información del Ente Público de Mérito, ya que este se originó con fundamento y en base al acuerdo de reserva analizado. En ese sentido, se ordena al titular del sujeto obligado para que en un plazo de 15 días hábiles contados a partir de que surte efectos la notificación de la presente resolución, instruya a quien corresponda, emite un nuevo acuerdo de disponibilidad de la información y entrega al interesado toda la información concerniente a los comprobantes del uso del gasto de los recursos aplicados por el Centro del Cambio Global y Sustentabilidad del Sureste al proyecto Apoyo de Arranque de Actividades Científicas y de Investigación en el Centro de Cambio Global y Sustentabilidad del Sureste, con corte el 22 de noviembre del año 2013, tomando en cuenta lo señalado en la presente resolución. Quiero aquí también manifestar que en ese momento quien administraba el portal de transparencia, incluyendo la información del Centro de Cambio Global, era precisamente la Cernapan. Hoy ya sabemos que el Centro de Cambio Global y Sustentabilidad también está incorporado como sujeto obligado. Pongo entonces a la consideración, compañeros consejeros, este proyecto, que es una revocación a una negativa de información por encontrarse en reserva esta información, sustentado en la fracción 8 del numeral 31. Y aquí quiero hacer mención que efectivamente puede haber una deliberación de una información para tomar una decisión
posiblemente también administrativa, pero pongo como ejemplo, por ejemplo, cuando se consigna un expediente del Ministerio Público al juez, se le libera cuál va a ser el sentido resolutivo, eso no lo puedes publicar, entonces puedes reservar esa información. En este sentido, los comprobantes que solicita el recurrente es información que como tal debe de premiar como un elemento primordial de acceso a la información, pues de todo lo que de alguna manera quieran ejercer ese derecho, que es precisamente ese derecho universal, ese derecho humano universal, que es el acceso a la información pública. Pongo a la consideración de ustedes este segundo expediente. ¿Usted tiene alguna cuestión que hacer mayor en esta resolución? Esta resolución es trascendental para la vida democrática de nuestro Estado. En verdad estoy a favor de cada uno de los argumentos por las siguientes razones. En primera, porque el requerimiento de información es el acceso directo a los documentos. Recordemos que muchas veces las voces obscuras que tratan de limitar este derecho humano argumentan que debe de eliminarse la secrecía del solicitante de la información, el derecho al anonimato, cuando no es requisito fundamental para ejercer este derecho. De esta manera, el ciudadano o el recurrente tendrá acceso directo, de las pocas veces de la historia en este estado y seguramente en nuestro país, donde un ciudadano en el ejercicio de sus derechos humanos acude a los archivos de una institución pública a tener acceso directo a los documentos. Otra de las razones por las que estoy de acuerdo es porque efectivamente el acuerdo de reserva no demuestra la prueba de daño. La prueba de daño es sustancial como un límite al acceso a la información pública de manera temporal. Y principalmente las instituciones públicas deben de demostrar a través de esta prueba de daño que permitir el acceso a la información impediría el ejercicio de alguna de sus facultades, que entorpecería el desarrollo de alguna de sus funciones públicas. En este caso, en el acuerdo de reserva, no está demostrado a través de la prueba de daño cuál es el perjuicio que podría provocar el acceso a esta documentación. Y por otra parte, a través de esta resolución, rescatamos el espíritu del legislador y actuamos como órgano garante bajo uno de los principios de la Constitución: máxima publicidad. Las instituciones de este país están obligadas a actuar con la máxima publicidad. De esta forma se activa la Contraloría Social, y es aquí, como en estos casos, que los ciudadanos revisan el ejercicio del gasto público como un mecanismo de control y de construcción de relaciones simétricas del poder. Sintámonos orgullosos nosotros como órgano garante de emitir este tipo de resoluciones. Estoy completamente de acuerdo. Bien. En efecto, la ley es muy clara y precisa, y en su artículo 10 señala de que cuál es la información mínima de oficio. Entonces aquí no se atendió precisamente ese precepto que obliga al sujeto obligado a entregar ese comprobante, porque no hay otra cuestión más. Sin embargo, desde su punto de vista de esa Secretaría de Energía, consideró que debió haberse reservado. Sin embargo, no está cumpliendo con el mandato constitucional sexto, cuarto bis de la Constitución del Estado, y menos aún con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Vamos a pasar al otro asunto. Bueno, muchas gracias. El recurso de revisión RR/064/2014 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Paraíso Tabasco, y en esta solicitud se requiere lo siguiente:
dice el solicitante: solicita en versión electrónica el aviso de terminación de obra del proyecto GCAP005 de la ranchería Nicolás Bravo, cuarta sección, que es construcción de pavimento asfáltico en camino El Cangrejo. El sujeto obligado, a través del director de Obras Públicas, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, se limitó a informar que la Dirección de Obras Públicas, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales se encuentra en proceso de entrega-recepción por cambio de titular. En ese sentido, ya habíamos también escuchado en la ponencia del doctor José Antonio Bojorquez un resolutivo parecido de no proporcionar la información en razón de que se encuentra en proceso de entrega-recepción la unidad correspondiente de la que tiene la responsabilidad, obviamente, sobre el tema de la terminación de la obra del proyecto que solicita el recurrente. Como tal, el proceso de entrega y recepción, como bien se mencionó, no es elemento permisible para velar el derecho de acceso a la información, razón por la cual se determina que no existen suficientes, ahora sí, razones para no permitir su acceso, en el entendido de que ésta debe obedecer a una afectación real, objetiva y superior a un interés privado o particular. Consecuentemente, por tales circunstancias se procede y se estima pertinente proceder a la revocación del acuerdo de contestación emitido por el titular de la Unidad Municipal de Transparencia y Acceso a la Información en atención a la solicitud con número de folio 563-4414 del índice del sistema Infomex Tabasco, y en tal virtud se ordena al titular del sujeto obligado para que un plazo no mayor a 15 días hábiles contados a partir de que surte efectos la notificación de la presente resolución, instruye a quien corresponda para que efectúe la búsqueda de la información requerida atento al procedimiento que contemple el artículo 47 bis de la ley de la materia, y al concluir esta dicte el acuerdo que en derecho corresponda y en su caso entregue la información solicitada, consistente en solicita en versión electrónica el aviso de terminación de obra del proyecto GCAP005 de la ranchería Nicolás Bravo, cuarta sección, que es construcción de pavimento asfáltico en camino al Cangrejo, a través del medio, desde luego, que eligió al formular su solicitud de recurrente. Por lo tanto, pongo a la consideración de ustedes que este recurso de revisión se revoca para, obviamente, la búsqueda exhaustiva y, en su caso, la entrega de la información al solicitante. No sé, en ese sentido. Pasamos al otro. El siguiente es el recurso de revisión 07/2014 interpuesto en contra de la Secretaría de Salud. Y en esta solicitud se requiere lo siguiente: solicito el informe de cuántos niños se detectaron en el 2013 como positivos con el programa de tamiz neonatal ampliado para la detección de 54 enfermedades o padecimientos congénitos implementados por la Secretaría de Salud de Tabasco. En este sentido, el sujeto obligado emitió un acuerdo de negación de información y, desde luego, el 17 de febrero del 2014 acudió a este órgano garante el solicitante para presentar su recurso de revisión. El 20 de febrero del 2014 se admite y el 13 de mayo del 2014 le toca a esta ponencia a mi cargo su estudio y la elaboración del fallo definitivo. Al analizar el acuerdo de negativa al analizar el acuerdo de negativa de la información que hoy se impugna, se advierte que este tiene como sustento el acuerdo de reserva SS/UI/AR/001/2014, emitido previamente por la Secretaría de Salud,
Al respecto, mediante resolución del 7 de mayo del 2013 emitida dentro del expediente RR 049/2014, el Pleno de este instituto revocó el citado acuerdo de reserva. En consecuencia, al quedar anulados los efectos del multicitado acuerdo de reserva, el acuerdo de negación de información emitido en el expediente con número de control interno SS/UAI/00043/2014, el 13 de febrero del presente año, carece de sustento jurídico para velar el derecho de acceso a la información a la recurrente. Ahora bien, la literalidad del requerimiento informativo que nos ocupa radica en conocer un dato puramente estadístico: cuántos niños, es decir, el número de infantes que se detectaron en el 2013 como positivos con el programa de tamiz neonatal ampliado. Es decir, no estamos hablando de datos personales ni de datos confidenciales. Al respecto, el artículo 2 de la Ley de la Materia, en su primer párrafo, dispone que la información creada, administrada o en posesión de los sujetos obligados se considera un bien público accesible a toda persona, y de acuerdo a lo establecido en el numeral quinto, fracción quinta de la referida ley, los registros, archivos o datos contenidos en documentos que hayan sido generados u obtenidos por los sujetos obligados en el ejercicio de sus funciones y se encuentren en su posesión es información pública. Por su parte, el artículo 44, fracción 3 del multireferido cuerpo legal dispone, entre otras cosas, que la solicitud de acceso a la información debe de contener la identificación clara y precisa de los datos o información que se requiere. De lo anterior se desprende que los solicitantes pueden requerir acceso no solo a documentos, sino también a datos contenidos en los propios documentos. Al respecto, este instituto ha señalado en diversas ocasiones que cuando los solicitantes pidan tener acceso a documentos, los sujetos obligados deben proporcionarlos tal y cual se encuentren en sus archivos, sin modificarlos ni resumirlos. En cambio, cuando el particular requiera datos contenidos en documentos, el ente obligado puede optar por otorgar el documento que contiene los datos, o bien extraer el dato de interés y otorgarle exclusivamente esa información al solicitante, situación que debió acontecer en el caso. Es decir, son varios documentos que se emiten seguramente por cada niño que solicita este servicio, desde luego por sus padres o por quien sea su tutela. Consecuentemente, hay un archivo por cada uno de ellos. Lo que solicitaron es el número de niños que se beneficiaron. No pasa por alto que, atento a la naturaleza de la solicitud, pudiera pensarse que nos encontramos en los términos previstos en los artículos 5, fracción primera, 4 y 6, segundo párrafo del artículo 9 y 30, 37 de la Ley de la Materia, de los cuales deriva que las instituciones poseen información pública que no debe difundirse, dado que el daño causado al interés público, eso sería mayor que el beneficio generado por el conocimiento de determinada información. Como lo hacía mención, cuando se trate de datos personales puede causar desde luego un daño personal o un daño a la propia institución. Sin embargo, en el caso de los números de beneficiados con este elemento del tamiz neonatal ampliado para la detección de 54 enfermedades, pues lo que solicitan es cuántos niños se detectaron en el 2013. Es un número nada más. Sin embargo, la información materia de la solicitud es pública, pues se trata de conocer el número de niños que se detectaron como positivos con el programa de tamiz neonatal ampliado, simple dato de orden estadístico, y consecuentemente no afecta a datos personales que pudiera premiar en garantizar desde luego esa información confidencial. Por lo tanto, una vez concluido el estudio, se resuelve en lo siguiente:
Con fundamento en el artículo 65, fracción 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 63 de su reglamento, se revoca el acuerdo de negación de información con el número de control interno SS/UAI/0043/2013, emitido por el titular de la Unidad de Acceso a la Información del sujeto obligado en atención a la solicitud con el número de folio 567-0414 del índice del sistema Infomex Tabasco. Se ordena al titular del sujeto obligado para que en un plazo de 15 días hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación de la presente resolución, instruya a quien corresponda, emita un acuerdo de disponibilidad y entrega al particular la información requerida de conformidad con lo expuesto en el considerando sexto de la presente resolución. Consecuentemente, pongo la consideración de que se revoca el acuerdo de negación de información originalmente emitido por el sujeto obligado de acuerdo a la solicitud de información con el folio 567-0414, cuyo recurrente pues omito su nombre. Pongo la consideración de ustedes que se revoca este recurso de revisión. Más bien, el acuerdo negativo de información. La resolución, este proyecto de resolución verdaderamente es expansivo del derecho a la información. A través de resoluciones como este tipo, podemos mostrar la evolución normativa de este órgano garante en la aplicación de la ley, porque aquí claramente está señalado este derecho inherente que tienen los requirientes de información al denominado hoy en día derecho al dato. Nuestra legislación es de avanzada, la legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública, porque precisamente en el artículo 5 establece como documentos públicos los datos, a diferencia de la gran mayoría de las leyes que hay en este país que no contemplan los datos de forma textual como parte de los documentos públicos. Entonces, abusando un poco aquí de la cordialidad, quisiera pedir que se registre esta resolución como un posible criterio en materia del derecho al dato, porque evidentemente nuestra ley y esta resolución impulsa esta concepción inherente al acceso a la información pública denominada ahora en la doctrina como derecho al dato. Y por otra parte, como lo comentaba nuestro compañero Isidro Rodríguez, se garantiza la total privacidad de las personas porque estamos hablando exclusivamente de datos estadísticos, datos que no están asociados directamente a las personas y no ponen en riesgo la información correspondiente a su estado de salud y por supuesto no hace identificable a la persona. Entonces estoy completamente de acuerdo y solicito formalmente que se registre como un criterio el derecho al dato. Ok, gracias. En efecto, yo creo que aquí, más que otra cosa, quienes se encargan de proporcionar estos elementos o esos datos han interpretado erróneamente la ley, seguramente no la han entendido, no obstante que es una ley muy fácil y accesible, que no tiene muchas complicaciones. Sin embargo, quiero pensar que están confundiendo que pudiera ser un dato de carácter personal en vez de que sea estadístico, porque lo que piden es el número de los niños que tengan determinada enfermedad. Y eso de ninguna manera afecta los datos personales tal y como correctamente usted lo señala. Sin embargo, yo creo que está basado más bien en una reserva que ellos originalmente habían interpuesto en contra de este elemento que llaman ellos de
creo yo entender que por esa razón es que la omitieron y dijeron vamos a reservarla. Que se ¿Por llama, qué? que es un programa de tamiz neonatal. Precisamente para no dar a conocer, porque también la ley prevé, dentro de otras cosas, que hay cuestiones de enfermedades, datos personales que no se deben de dar a conocer. En esa virtud, pensando en voz alta, se confundieron, no leyeron bien la ley, no la interpretaron, o no la entendieron, quiero pensar, para efectos de que se hayan ido por hacer un acuerdo de reserva. Lo correcto era dar esos datos que estaban pidiendo. Y en efecto, yo también me sumo al pedimento del consejero como que para efectos de que se registre para los efectos de unificar criterios. Yo creo que con las resoluciones que hemos estado dando a conocer es precisamente para que haya un criterio de efectos de que los sujetos obligados ya sepan y auxiliados de ese punto de vista, o si quieren venir a tomar un curso en relación a la interpretación de la norma, y no es de mucha interpretación si la ley es clara y dice qué asuntos se deben reservar, qué son los datos, que son datos personales, y no confundirla, pero en fin. Entonces yo le pido al secretario ejecutivo lo anterior y además que ponga a consideración de este cuerpo colegiado los proyectos de resolución que acaba de dar a conocer el consejero Isidro. Con gusto. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentadas por la ponencia del consejero Isidro Rodríguez Reyes. Consejera Felicita de Dame Flores Casa. A favor. Consejero José Antonio López Pérez de Cruz. A favor. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. A favor. Señora Presidenta, le informo que los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor y ha tomado nota la Secretaría en cuanto a la criterio de la propuesta. Muchas gracias. Bien, para cumplir con el punto 7º del orden del día relativo a la propuesta de los proyectos de resolución de la ponencia a mi cargo, me permito poner a consideración de este pleno las siguientes resoluciones. Como es de conocimiento de ustedes y como lo hemos hecho siempre antes de traerlo al pleno, siempre analizamos cada uno de los proyectos, pero puede suceder que no obstante que se analiza pudiera pasar algo. Si es el caso de los proyectos que voy a poner a consideración de ustedes, yo les pido de favor me lo hagan saber para tomar la nota correspondiente. Bien, los proyectos de resolución de los expedientes RR 062, RR 065, 077, 085 y 092, todos del 2014, los integro en un solo asunto en razón de que se trata del mismo sujeto obligado y del mismo recurrente. Sin embargo, si quisiera dar a conocer al menos lo que solicitan, porque varía en cuanto a los solicitudes, pero no varían en cuanto al sujeto obligado. En ese sentido, en el 062, el sujeto obligado es el ayuntamiento del municipio de Paraíso Palacio. Aquí le solicitaron la orden de pago con sus anexos que se han realizado a Ingeniería y Servicios FOER SADCB en versión electrónica por el pago del proyecto GCA P001 de la Ranchería Montezuma, segunda sección, que es construcción del pavimento asfáltico en Camino La Banca. Esa es la solicitud. El titular de la unidad de acceso a la información, que es el que representa al sujeto obligado, contesta. Y dice que remitió un documento constante de una sola hoja denominada auxiliar de órdenes de pago. Y en ese sentido, pues esta auxiliar de orden de pago no dice nada y tiene razón el recurrente
cuando interpone el recurso que nos ocupa. En esa razón, después de analizar todo el contenido del expediente, así como el manual de normas presupuestarias para los municipios del estado de Tabasco, y tomando en cuenta lo que prevé el inciso E de la fracción cuarta del artículo 35 del reglamento de la ley que lo rige, nos encontramos que la información proporcionada por el ente demandado no es clara, no es concisa o definitiva. Entonces, le damos la razón al solicitante y revocamos este asunto para efectos de que se entregue la solicitada. Y la revocación la hacemos de manera parcial, porque si bien es cierto que proporcionó algunos documentos, estos no son suficientes para los efectos de dar respuesta a lo que solicita el impugnado. Es decir, para los efectos de que el demandado, o sea, el ayuntamiento del municipio de Paraíso Tabasco, entregue completa la información. Es decir, que las órdenes de pago de las facturas 78-82, las propias facturas en comento, el contrato del ramo 33, fondo 3, 2013, y lo que en su caso hubiera relacionado con los mismos. Órdenes de trabajo, estimaciones correspondientes a las facturas antes citadas, en fin, todo lo que concierne a lo que solicita el recurrente. Este es el asunto que pongo a consideración de ustedes, está vinculado con todos nosotros que ya les di a conocer, pero sin embargo, no sé si me permiten, porque todos son de Paraíso. Están íntimamente relacionados y se refieren a las órdenes de pago. Y así tenemos que este se revoca de manera parcial, lo otro de manera total, a efectos de que este municipio del ayuntamiento de Paraíso entregue la información en un caso completa y en la otra total. Y para esos efectos se revocan cada uno de estos asuntos. Ahora bien, en cuanto al asunto de la Secretaría de Salud, que es el recurso de revisión número 085, me voy a permitir leer lo que pide el recurrente. Copia en versión electrónica de las convocatorias emitidas por la mesa directiva y la dirección de la Escuela Secundaria Técnica número 10 de Cárdenas, Tabasco, para reuniones de la Asociación Escolar de dicha escuela durante el 2011. En este sentido, hemos resuelto varios asuntos también en el que el sujeto obligado dicta un acuerdo de disponibilidad en el que proporciona varios oficios del expediente Q0GP 1314, el E-10 y el 51 SP/11. Se trata de una convocatoria de 13 de octubre de 2011 dirigida a la mesa directiva de Asociación de Padres de Familia de la Secundaria Técnica 10 de Cárdenas. No estando conforme el solicitante, dice: el sujeto obligado me niega la información solicitada y solo entrega una convocatoria, es la que les acabo de decir, para reunión entre mesas directiva y dirección de la escuela en mención, que no corresponde a la convocatoria para la reunión con la Asociación de Padres de Familia, que según el reglamento de Asociación de Padres de Familia de Educación Básica del Estado de Tabasco, el sujeto obligado debe tener en su poder. Entonces, acorde a todo esto, procedimos a hacer un análisis a ver si le asistía la razón o no al recurrente, y nos encontramos que en efecto cada institución educativa debe constituir
una asociación. Se dice que son las asociaciones escolares, son entidades conformadas por los padres de familia, tutores o quienes ejerzan la patria potestad de los alumnos inscritos en la escuela de educación básica. Dichas entidades tienen la facultad de representar ante las autoridades escolares a los intereses en materia educativa que sean comunes a las asociaciones. Y por ello tiene que llevarse a cabo una asamblea general de conformidad con los artículos 3, 17, 19, 20, fracción primera, 23, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 del Reglamento de Asociaciones de Padres de Familia de Educación Básica del Estado de México. En ese orden de día y de acuerdo a toda la reglamentación jurídica que posee la Secretaría de Educación en este sentido, nos encontramos que deben contener lo solicitado por el impugnante. Por esa razón, y con fundamento en el artículo 65, fracción tercera de la Ley de Transparencia y 63 de su reglamento, se procede a revocar de disponibilidad, que se le dé la disponibilidad de lo que solicita quien hace la solicitud. Este es el otro asunto que pongo a consideración de ustedes. Si tienen alguna cuestión que haya faltado, se me haya pasado para efectos de tomar nota, entonces seguimos con otro también de Secretaría de Educación, y es el recurso de revisión 090. Se refiere también a la copia en versión electrónica de la convocatoria emitida en la mesa directiva, y se refiere a la misma escuela, que es Secundaria Técnica número 10 de Cárdenas. Sucedió lo mismo. La ley que la Secretaría de Educación tiene establece, dentro de otras cosas, que tienen que llevar a cabo una convocatoria a efectos de que los padres de familia se reúnan y como tal establezcan cómo y de qué manera se van a llevar a cabo los trabajos que con los hijos o con los alumnos inscritos se debe de tener. Esta convocatoria que solicita son las reuniones celebradas en el 2013. O sea, cuáles fueron las asambleas generales, cuáles son las actas respectivas y cómo se llevaron a cabo. Debe haber un libro de actas en que aparezcan tales convocatorias o las actas mismas, sin embargo, no le da contestación o no le da, sino simplemente le manda, como en el otro asunto, una copia que no corresponde a lo que solicita el recurrente. Y por esa razón es que se revoca también ese acuerdo de disponibilidad que otorgó la Secretaría de Educación al solicitar. Estos son los asuntos que pongo a consideración de ustedes, señores consejeros, para efectos de que si lo tienen a bien lo aprobamos, y si no, pues para los efectos de que se haga la corrección del artículo. Conozco los asuntos, hemos resuelto en las últimas sesiones asuntos similares, entonces estoy completamente de acuerdo con la ¿Ustedes consideran eso? Igual Entonces le pido al secretario de Cultura tomar consideración de este cuerpo colegiado los proyectos de resolución que acabo de dar a conocer. Con gusto, consejera. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentadas por la ponencia de la consejera presidenta. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. A favor. Consejero José Antonio Bocortés Presidente. A favor. Consejera Felicia del Carmen Suárez.
Señora Presidenta, informo que los proyectos de resolución de los expedientes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Bien, el punto octavo del orden del día concierne al sorteo de los recursos en trámite. Para ello le solicito al secretario proceda a realizar el referido sorteo. Muchas gracias, señora consejera. Señores consejeros, me permito informarle que el previo sorteo realizado por esta Secretaría Ejecutiva, los resultados son los siguientes para efectos de la elaboración de los proyectos de resolución de los siguientes expedientes. Para efectos de la ponencia, el consejero Isidro Rodríguez Reyes le correspondieron los expedientes identificados como RQ-026-2014, promovido en contra de la Secretaría de Salud, el RQ-031-2014, promovido en contra de la Secretaría de Salud, el RQ-036-2014, promovido en contra de la Secretaría de Salud, y el RR-100-2014, promovido en contra del H. Congreso del Estado de Tabasco. En cuanto a la ponencia del doctor José Antonio Gómez Pérez, le correspondieron los expedientes identificados como RQ-028-2014, promovido en contra de la Secretaría de Salud, el RQ-032-2014, promovido en contra de la Secretaría de Salud, el RR-083-2014, promovido en contra del Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, y el RR-105-2014, promovido en contra de la Secretaría de Salud. En cuanto a la ponencia de la consejera presidenta, maestra Felicita del Carmen Chávez Castro, le correspondieron los expedientes identificados como RQ-030-2014, promovido en contra de la Secretaría de Salud, el RQ-034-2014, promovido en contra de la Secretaría de Salud, el RR-099-2014, promovido en contra del Congreso del Estado de Tabasco, y el RR-116-2014, promovido en contra del Congreso del Estado de Tabasco. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Bien, pasaremos al punto noveno del orden del día, el relativo, aquí le pido a los señores consejeros, al análisis y aprobación en su caso de las recomendaciones que se enviarán a los 102 sujetos obligados como resultado de las evaluaciones realizadas a los portales de transparencia correspondiente al primer trimestre del 2014. Al respecto me permito manifestarle, este es el resultado del trabajo conjunto de este instituto, porque las personas que trabajamos aquí, hay un grupo de personas que están encargadas de revisar los portales de transparencia, y en ese sentido yo creo que para los efectos de que los sujetos obligados den cumplimiento debidamente a las solicitudes y de acuerdo con este conocimiento al artículo 23, fracción primera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en el que establece que este órgano garante debe vigilar el cumplimiento de la ley de la materia para su exacta observancia. En ese sentido, y con apoyo en lo previsto en los artículos 10 y 15 de la ley en comento y el numeral 5, párrafo tercero de los lineamientos generales de la ley, los sujetos obligados deben poner a disposición toda la información pública, en razón de que la transparencia es un asunto del poder público. El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental de las personas a conocer la información que crean de acuerdo a sus funciones los órganos del Estado y que manejan recursos públicos. En ese sentido, y tomando en cuenta los preceptos antes señalados, y dada el análisis que se hicieron a cada uno de los portales de transparencia de esos 102 sujetos obligados, como a consideración de este cuerpo policial, si a bien no tiene, hacerles alguna recomendación a estos sujetos a efectos de que
cumplan debidamente con la ley de normas, de la ley la ley de transparencia y la información mínima de oficio a que están obligados. A efectos de cumplir con lo que nos mandata la ley, que tenemos que vigilarla, les solicito, si ustedes no tienen algún inconveniente, que se hagan las recomendaciones a cada uno de los sujetos obligados acorde a lo que haya resultado de esa revisión que se hizo en este instituto. Entonces le pido al secretario que ponga en consideración de este pleno la propuesta que acabo de dar a conocer para los efectos de las recomendaciones a que haya lugar. Con gusto. Señora Presidenta, en votación ordinaria se somete a consideración de este pleno la propuesta que ha sido referida por la consejera Presidenta. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestar. A favor. Consejera Presidenta, le informo que ha sido aprobada la propuesta en comento con 3 votos a favor. Gracias. Bien, para desahogar el punto 10º del orden del día relativo a asuntos generales, invito a los señores consejeros que quieren hacer uso de la voz para que formulen la solicitud respectiva. Consejero Jorge. Claro, solo me voy a referir al punto anterior. Efectivamente, las acciones que emprende ahora este órgano garante son para incrementar los índices de transparencia favorablemente en el estado de Tabasco. Y las evaluaciones que se hicieron en los portales de transparencia, usted mencionaba hace un momento, consejera Presidenta, también inauguró un nuevo esquema de colaboración hacia los mismos objetivos de los servidores públicos del órgano garante, porque la gran mayoría participó en la evaluación de los portales. Entonces, este mismo esquema es el que aplica para el procesamiento de las recomendaciones y la verificación del cumplimiento de las evaluaciones. Un esquema colaborativo que domina muy bien la Secretaría Ejecutiva, como digo, la evaluación de los portales, y que hoy en día deberá aplicarse de nueva cuenta para la emisión y reevaluación de los portales. ¿Algo que quiere agregar? Bueno, lo interesante aquí es que este órgano garante es el responsable de vigilar el cumplimiento adecuado del acceso a la información obviamente de todo el estado de Tabasco y del país y del mundo. Y consecuentemente esta evaluación trae como resultado una determinación de quienes están fallando en algunas acciones de cumplimiento, y obviamente estas recomendaciones tienen como objetivo fundamental reforzar e ir de la mano con los sujetos obligados para auxiliarlos y mejorar desde luego en su siguiente evaluación un mejor resultado. Yo creo que este acompañamiento tiene que ver mucho con el hecho de que esa armonización sume como objetivo primordial que la información que es mínima de oficio debe estar en los portales de transparencia y no necesariamente quienes recurren lo tengan que hacer a través del recurso de revisión cuando no le están cumpliendo, y en realidad son información que debe estar primordialmente de un origen subidos o arriba de los portales. Eso es fundamentalmente este origen de la evaluación, y este resultado pues servirá de mucho para que los propios sujetos obligados tomen sus propias prevenciones, tomen sus propias decisiones y desde luego corrijan a las fallas que les está mostrando esta evaluación. Ok, muchas gracias. Bien, pues le invito a que nos pongamos de pie. Al no tener nada más que agregar en asuntos generales, se da por agotado el orden del día, siendo las 10:14 del día 28 del mes de mayo del año en curso,
declaro clausurados los trabajos de esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública y se cita para la próxima, que también será una sesión ordinaria y que tendrá verificativo el día miércoles 4 de junio del presente año a las 9 de la mañana en este mismo lugar. Muchas gracias por su asistencia.